Mañana quiero hablarles de un tema importante en nuestra vida. Hay asuntos que no son negociables en el Señor, pero debemos entender las causas y las razones por las cuales el Señor, hay cosas con las cuales no permite que negociemos, los no negociables, amén. Es decir, no hay forma de modificarlos. Y el Señor, una de las cosas que nos manda en su palabra es cuidar nuestros corazones y mantener hasta donde se pueda nuestro corazón íntegro para el Señor. Y eso solamente se puede a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por eso esta mañana quiero hablarle de la decadencia del ser humano. El mensaje de hoy se llama la decadencia del ser humano. Cuando usted escucha la palabra decadencia, ¿qué es lo que se le viene a su mente? ¿Que falta algo? ¿Carencia? ¿Qué más podría ser? Cuando decimos eso está, ¿qué le falta? Deficiencia. Entonces, esta mañana vamos a hablar de la decadencia del ser humano. Eso que a veces haz de cuenta que tenía algo, pero poco a poco lo empezó a perder. Ya no lo tiene, le falta, tiene ausencia de eso y empieza una decadencia en su vida. Es decir, empieza de más a menos, ¿sí? Empieza una decadencia. Entonces vamos a ver cómo la decadencia en el ser humano solo puede ser cambiada por la obra del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y para eso vamos a buscar Marcos capítulo 5. Algunos de ustedes han leído ya quizás este pasaje o por lo menos tienen ya un conocimiento de lo que se nos relata en el Evangelio de Marcos en el capítulo 5. Amén. Ahí en el capítulo 5 tiene un pequeño encabezado, ¿verdad? ¿Cómo dice ese encabezado? El endemoniado gadareno. Es decir, va a centrarse estos versículos en una figura, en un varón, en un personaje que le conoce como el endemoniado gadareno. Amén. Entonces vamos a leer con sumo cuidado porque hace unos días yo meditaba mucho en este pasaje y el Espíritu de Dios hablaba y me decía, la decadencia del hombre se debe que a veces empieza a abrir puertas en su vida y sin que se percate empieza a entrar en un periodo de retroceso en su vida. Amén. Entonces, por eso lea conmigo los primeros versículos ahí donde está sentado. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de ¿quiénes? Era una región, ¿verdad? Y cuando salió el de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, ¿dónde? En los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Ahí nos vamos a detener. La Biblia no nos dice el nombre de este varón. Solo lo describe como un hombre que tenía un espíritu inmundo. Quiero hacerles una pregunta. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Creen ustedes que este hombre haya nacido en esa condición? No. Porque dice que él ya moraba ¿dónde? En los sepulcros.
y que andaba deambulando y que se lastimaba con piedras, ¿verdad? Y que ahí vivía. Sin embargo, aunque la Biblia no nos dice explícitamente, creemos que este hombre no nació en esa condición. Este hombre por alguna causa llegó a ese estado. Ese estado que lo alejó de la familia, ese estado que lo alejó de estar consciente, porque la palabra de Dios dice que tenía un espíritu, es decir, estaba poseído. Los que conocemos lo que es el aspecto espiritual, cuando decimos que una persona está poseída, significa que algo ya tomó el control total de su vida. Había tomado el control total de sus pensamientos y aún de su cuerpo. Porque si este hombre hubiera estado en sus 5 sentidos, yo creo que no se lastimaría y menos viviría en un sepulcro. Estaba en esa condición no porque así haya nacido, sino porque por alguna razón llegó a estar en esa condición. Probablemente él tenía una familia, porque nos dice que ya era un hombre. Imaginemos que tenía una esposa. Imaginemos que tenía hijos. ¿Cómo cree que veía esa familia a ese hombre viviendo en esa condición? ¿Usted cree que ellos sentían alegría o sentían tristeza? Y miedo. Imagínense que sus papás de ese hombre vivían. ¿Cómo será que veían esos padres a su hijo en esa condición? ¿Cómo usted cree que sus padres veían a un hijo así? Con dolor, con tristeza, con angustia. ¿Por qué? Porque él no era así. Es probable que él tenía un trabajo y después a lo mejor sus compañeros de trabajo lo veían en las calles. Lo veían de esa condición y es probable que ellos también sentían compasión por ese hombre. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Qué habrá pasado en la vida de este hombre para llegar a tal condición? ¿Qué cree que haya pasado? ¿Cómo habrá llegado a esa condición? ¿Sufrimiento? ¿Qué más? Tal vez se separó de su esposa, tal vez hizo cosas o practicó cosas o se involucró en cosas que no tendría que haber hecho. ¿Me explico? Pero algo ha de haber ocurrido para llegar a esa condición. Y por eso el mensaje de hoy se llama la decadencia del ser humano. Porque muchas veces hay personas que sin darse cuenta están entrando en un momento de decadencia en sus vidas. Amén. Por eso es importante, escuche bien, no minimice las cosas porque pueden ser riesgosas. No minimice las cosas porque pueden ser riesgosas. ¿Usted ha escuchado a personas que dicen qué tanto es? Tantito. Pero la realidad es que nosotros vivimos en un mundo terrenal y en un mundo espiritual. Que si empezamos a abrir pequeños resquicios a cosas que no son agradables al Señor y las minimizamos, llevarnos a una decadencia en nuestra vida. Dice la Escritura que un poco de levadura leuda toda la masa. Y yo les decía al principio, hay cosas no negociables con el Señor y una de ellas es la santidad. La Escritura dice que sin santidad nadie ve al Señor. Es decir, la no es una apariencia externa, sino una determinación de apartarse de las cosas que son malas a los ojos del Señor. Esa es la santidad. Supongamos e imaginemos que este hombre empezó a abrir pequeñas puertas espirituales
en su mente, en su corazón. Y quizás al principio no le tomó la suficiente importancia, pero poco a poco empezaron a apropiarse más en su corazón. ¿Me explico? Lea Cantares 2, versículo 15. Porque entendemos que este hombre no nació en esa condición. Cantares capítulo 2, versículo 15. Cuando he tenido la oportunidad de compartir en algunos anexos, en algunos centros de rehabilitación, le digo, ustedes no nacieron siendo alcohólicos. Ustedes llegaron a esta condición por sus propias decisiones. Y a veces nosotros llegamos a ciertas condiciones de vida por nuestras decisiones. Y es importante hacernos responsables de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Uno de los grandes males del ser humano es que siempre busca a quien echarle la culpa, ¿verdad? Estoy así por la culpa de mis padres, por la culpa de mi marido, de mi mujer, de mis hijos. Siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Y eso se ve desde que en Génesis, ¿recuerdan cuando Dios le dijo al hombre que no comiera, ¿verdad?, del fruto de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y pues la serpiente, ¿a quién engañó? A la mujer, a Eva. Y ella comió y luego como amaba mucho a Adán, pues también le dio. Y aquel como dijo, si saltas tú, salto yo, y los dos. Cuando llega Dios y le pregunta al hombre y le dice a Adán, estoy escondido porque tuvo miedo, porque estaba desnudo. Y Dios le dijo, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? Dice, pues la mujer. De ahí empezó ya a buscar a quién. ¿Sí? La mujer que me diste. Ay, Señor, qué mujercita, Padre, hubieras hecho otra. Y va Dios con la mujer y le dice a la mujer, ¿y qué pasó? No, pues la serpiente, y la serpiente buscó a quién había atrás de ella. No había nadie. Entonces vemos que desde un principio el ser humano tiene el buscar a quién responsabilizar o echarle la culpa de sus decisiones. La serpiente solamente le engañó, pero ¿quién decidió comer el fruto? Ellos. Pero ellos buscaron a quién culpar. Entonces a veces nosotros llegamos a ciertas condiciones de vida porque siempre estamos buscando a quién culpar. ¿Me explico? Cantares capítulo 2, versículo 15. Y no pierda Marcos 5. Cantares 2:15. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Casadnos. ¿Qué echaban a perder las viñas? Las zorras, ¿qué? Pequeñas. Es decir, esas cosas pequeñas que a veces vamos dejando en nuestra vida, pero poco a poco empiezan a ocasionar cada vez más y más daño. ¿Qué tanto es? Tantito. ¿Verdad? Y mientras estén minimizando las cosas, el problema es que esas pequeñas cosas empiezan a acumularse y cada vez empiezan a hacer mayor y mayor daño. Es probable que la condición del endemoniado gadareno haya empezado así, por dejar pequeñas cosas. ¿Me explico? Y nosotros debemos de ser bien entendidos para no darle lugar al enemigo en nuestra vida. ¿Me explico? A veces las grandes infidelidades son productos de pequeñas cosas que empiezan a realizarse. El hombre o la mujer, por ahí se manda un mensajito en WhatsApp, en Facebook, ¿verdad? Y de un hola se convierte en un ¿cómo estás? Y un ¿cómo estás? Se convierte en un te invito a salir. Pero estás casado, estás casada. Y esas pequeñas conversaciones pueden convertirse en una infidelidad. ¿Me explico? A veces nosotros lo que hacemos es decir, ay, eres muy exagerado, muy exagerada.
Pero es que si nosotros minimizamos las cosas, podemos entrar en una decadencia. Imagínense el hermano que había estado consagrado para Dios, para la hermana, y de pronto empieza a escuchar cierto tipo de música que no le edifica. Hay una, porque yo me acuerdo cuando mi esposo me dedicaba esa canción de Vicente Fernández. Sí. Y ya de pronto ya se descargó el álbum completo a su celular. Y cuando viene a ver, empieza a entrar en un tiempo de enfriamiento. Y de pronto ya lo ves en una condición como el endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque a veces dejamos que esas cosas pequeñas vayan creciendo. Por eso dice, cazadnos a las zorras pequeñas. Es decir, tenemos que acabar con esas cosas que son pequeñas, pero que a la larga pueden llevarnos a una decadencia en nuestra vida. ¿Me explico? Segunda de Reyes, capítulo 5. Minimizar las cosas puede ser riesgoso. ¿Me explico? Porque el objetivo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y te va a decir, ay, ese pastor es muy exagerado. Pues ahí está el enemigo operando para querer cerrar tus oídos. Porque el único objetivo del enemigo es destruirte, es arruinarte. ¿Me explico? Entonces, muchas veces ese es el problema, que mucha gente tiende a minimizar las cosas. Pero si no acaba con esas pequeñas cosas, lo pueden llevar a una condición peor. Segunda de Reyes, capítulo 5. Gloria al Señor. Y a su nombre. ¿Vamos bien, iglesia? Segunda de Reyes, capítulo 5. Ahí tiene un encabezado. ¿Cómo dice ese encabezado? Eliseo y Naamán. Dice la escritura: Naamán, general del ejército del rey de Siria, ¿era qué? Delante de su señor. Y lo tenían porque por medio de él había dado Jehová ¿qué? Era este hombre ¿qué? Pero leproso. Ahí nos detenemos. La lepra en aquella época era una enfermedad, o sigue siendo una enfermedad incurable, ¿verdad? Que va deteriorando el organismo. Pero en la sociedad, una persona leprosa no podía estar delante de los demás. ¿Me explico? Dice que este era un hombre valeroso, era un hombre importante, pero tenía un pequeño, grande problema. ¿Cuál era? Es muy probable que la lepra en ese momento no era tan grande. Es probable que era una parte de su cuerpo. Pero la lepra empieza a recorrer cada vez más hasta el grado que no se puede esconder. Que está lidiando con cosas en lo secreto que nadie más sabe, pero que si no las erradica de su vida, puede que lleguen a tomar control absoluto de todo su ser. ¿Me explico? Así como este hombre era un general, era un hombre importante, pero era leproso. La lepra tarde que temprano iba a consumir todo su cuerpo y ya no iba a poder evitar eso que quizás no quería que los demás descubrieran. A veces a lo mejor alguien está lidiando con algo en lo secreto que nadie más sabe, pero Dios sí lo sabe. ¿Me explico? Y que es su debilidad, es su talón de Aquiles. Pero es importante que nos esforcemos y busquemos a Dios para no llegar a la condición del endemoniado gadareno. Porque muchas veces nosotros tenemos que determinarnos para cortar con cosas que sabemos que están afectando nuestra vida. ¿Me explico?
Quizás hay amistades que no están siendo de provecho para ti últimamente. Pero si no están siendo de provecho y necesitas cortar con ese tipo de amistades, hazlo. Porque no vayan a hacer que al final terminen influyendo sobre tus decisiones. ¿Me explico? Por eso es bien importante. Por eso el mensaje de hoy se llama la decadencia del ser humano. Coincidimos entonces que el leproso no nació así. Digo que el endemoniado gadareno no nació así. Por alguna causa llegó a esa condición. Probablemente minimizó las cosas y abrió su corazón a cosas que no debía. Ver cosas, escuchar cosas, practicar cosas. Y de pronto ya no tenía control de sí mismo. Algo tenía más. No he escuchado a esas personas que dicen, yo no quería hacer eso, pero algo me domina. ¿Sí? Hay gente que cuando se enoja pierde el control total. Y dice, no sé qué me pasó, yo no quería hacer eso, pero algo me tomó el control y estallé y exploté. Y cada vez puede llegar a hacerse peor. ¿Me explico? Es importante que nosotros seamos entendidos y podamos examinar nuestra vida. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si no cerramos esas puertas, eso nos puede afectar más allá de lo que nosotros quizás podamos imaginar. ¿Me explico? Este hombre, el endemoniado gadareno, no estaba así. Llegó a esa condición. ¿Me explico? A una condición que estaba fuera de la familia. Amén. Entonces, regresemos a Marcos capítulo 5. Dice la escritura, en el versículo 2, dice, al final dice, un hombre con un espíritu inmundo. Versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas al espíritu? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. En aquel tiempo que estaba el imperio romano, el ejército romano, una legión de infantería se conformaba por aproximadamente 6,000 soldados. Entonces, cuando Jesús le pregunta a este demonio, dice, ¿cómo te llamas? ¿Cuál le dice que es su nombre? Es decir, tenía quizás unos 6,000 demonios dentro de él. Por eso cuando más adelante dice que los demonios pidieron salir, se fueron a un hato de cerdos y había como 2,000 y se metieron en esos cerdos. Imagínense qué tantas cosas habrá practicado este hombre para albergar a tanta cantidad de espíritus inmundos. Por eso hacía cosas que en su cabal juicio no podría hacer. ¿Sabe? Eso le pasa a muchas personas que empiezan a darle lugar al enemigo. De pronto lo ves haciendo cosas que tú ni siquiera te hubieras imaginado que en algún momento harían. Y tú dices, ¿por qué hace eso? Bueno, porque ya no tiene control de su vida, ya perdió el control. ¿Me explico? Este hombre ya no tenía control de su vida. Los demonios lo controlaban. Pero volvemos al punto, él no era así. Llegó a esa condición por alguna causa. Entonces, hay personas que si no cierran las puertas, si dejan y siguen abriendo puertas, esos espíritus van a estarse metiendo y cada vez más van a tomar control de su vida, de sus pensamientos. Imagínense esas personas que tienen celos. ¿Cómo es un hombre o una mujer celosa o celoso? ¿Cómo son? No hay, aquí que no hay de eso, gloria a Dios. Pero ¿cómo son esas personas?
inseguros, desconfían de todo. Y no tiene motivo, pero como los demonios están ahí, como se la pasa viendo puras novelas, puras narcoseries. ¿Me explico? Claro, pues se está alimentando de eso y influenciando. Y ahí está, se avienta 6, 7, 8 horas en el Netflix. ¿De qué está lleno su mente? De Netflix. De pura infidelidad. Y entonces ya los demonios empiezan a bombardear su mente, ¿no? Y en vez de que vaya y se ponga a orar o a leer la Biblia, no, se la pasa consumiendo pura de esa cosa. Entonces ahí están los demonios y le deja, mira, de seguro se está mensajeando con alguien más. A ver, muéstrame tu teléfono. ¿Por qué le pones la huella? ¿Qué ocultas? Y empieza, ¿sí? Y empiezas y dice, ahora te lo voy a hacer yo. Y empieza a darle lugar a los demonios. Y empiezan a tomar control de su vida. Y de pronto lo ves haciendo cosas que antes no. ¿Por qué? Porque perdieron el control. Porque minimizaron las cosas. Ay, pastor, usted es muy exagerado. Usted es viejito ya. La onda, la chaviza. Reggaetón, no pasa nada, pastor, con que yo ponga en mi estado una canción. No pasa nada, pastor. Yo soy una persona madura, tengo control sobre eso. Así decía el endemoniado y mira cómo acabó. Sonríe, Cristo le ama. Qué bueno que vino hoy. Siempre Dios nos habla, ¿verdad? Sí, yo soy madura, pastor. Yo sí veo eso, si escucho a mí no me afecta. Pero como no termina con esas cosas empiezan a tomar control y pierde el control. Imagínense, 6,000 demonios. Y si el hombre medía como unos 70, imagínense, amontonados 6,000 ahí. Demonio de mentira, de celos, una cosa horrible. Por eso es que vivía en los sepulcros. Por eso es que lo amarraban con cadenas y él las rompía. Estaba endemoniado hasta las uñas. En cada pelo tenía demonio, yo creo. Hasta en la pestaña de los ojos. Porque imagínense meter 6,000 demonios. Hasta en los bigotes, los pelos de la nariz. Pero entendemos que ese hombre no nació así. Llegó a esa condición. Porque a lo mejor minimizó las cosas, minimizó el consejo. A lo mejor, hermano, hermana, vaya a la iglesia, busque a Dios, ore, lea su Biblia. Ay, no, hombre, ya. Déjeme en paz un ratito. ¿Sí? Ya no me digas eso, ya. Y ahí está escuchando y viendo cosas. Y de pronto ya empiezan a producirse en su interior ciertos deseos, ciertas atracciones. Hoy las canciones están saturadas de violencia, de denigración, de sexo ni se diga. Ya ya todo es explícito. Me explico, nuestros pequeños en las series de esas plataformas ya ven homosexualismo, ven lesbianismo. Las películas, la última película creo que fue la de Toy Story, la de Buzz Lightyear, que salió con que creo que tenía o 2 papás o 2 mamás. Ay, pastor, pero no pasa nada, pastor. Pero usted no sabe lo que se puede dejar entrar y eso puede producir. Sí, todo. Hoy en día es rarísima que una película esté salvaguardada de alguna influencia. Regularmente todas están influenciadas de algo. ¿Me explico? Entonces, por eso es bien importante no minimizar las cosas. ¿Por qué? Porque si le damos lugar, luego van a tener control de nosotros y vamos a perder nosotros el control. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces vemos que este hombre no nos dice la Biblia cuánto tiempo llevaba así, o sí nos dice. No.
Estaba así. Quizás en algún momento trató de cambiar por su propia cuenta, pero no pudo. Amén. Entonces, yo le invito a que no pierda su relación y su comunión con Dios. Yo sé que a algunos no les gusta que le digamos, ore, cultive, ay, no. Lea su Biblia, ay. Venga a los cultos, ¿verdad? Involúcrese en el servicio al Señor. Pero luego estamos allá, pastor, venga a ver a mi marido, mire, ya me puso una cachetada, no era así él. O pastor, venga a ver a mi mujer, mire cómo ya agarró el sartén, no, mi mujer no era así. O mis hijos. Pero ellos empezaron, hijo, hoy es día de servicio, no voy, me voy a quedar en mi casa. Está bien, hijito, quédate a descansar. Ahí vas para la otra semana. Ya lleva como 2 años y no viene. Ay, no creo que un culto, yo creo, pastor, que el hecho de que no vaya a un culto, no creo que me haga daño. Y cuando empezamos a minimizar las cosas, empiezan a apoderarse de nosotros y nosotros perdemos el control. Deja de venir a la iglesia. Antes era una persona que adoraba y amaba al Señor, levantaba sus manos y se deleitaba. Hoy está peor que un bonais. Mira la iglesia. Ya va a acabar, son las 10:05 y apenas empezamos. ¿Por qué? Porque descuidó su comunión con Dios. Ay, voy a ir a trabajar mejor. No tengo tiempo para hoy. No tengo tiempo para leer. Y de pronto el hermano y la hermanita que antes estaba metidísimo con el Señor, ahora lo ve sentado en su sala con su pantallota de 85 pulgadas viendo una serie de Netflix o de Disney o películas. ¿Y dónde quedó esa pasión y el amor por el Señor? Pues fue minimizando las cosas y empezó a perder el control. A tal grado que se ha vuelto una persona insensible a la voz del Espíritu Santo. Antes era una persona callada y sumisa, ahora por todo explota. Saludan, hola, buenos días, ¿qué tiene de buenos? No que tenga nada de bueno. Y no era así. Pues sí, y si no se detiene a tiempo, cada vez su condición va a ir empeorando. ¿Me explico? Cada vez su situación va a ir de mal en peor. Por eso es importante que nosotros no minimicemos las cosas. Versículo 6 de Marcos 5 dice, versículo 6 de Marcos 6, cuando vio pues a quién, corrió y se arrodilló ante él, ¿verdad? Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino a traer libertad. Amén. Y Él quería sacarlo. ¿Sabe? Hay mucha gente que cuando se acerca al Señor, el Señor quiere libertarlos. ¿Verdad? Hay personas que empiezan a adorar a Dios y empiezan a sentir algo hermoso, pero también empiezan a sentir una incomodidad. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere libertarlo, pero aquello que quiera adueñarse de su vida no quiere que Jesús tome control. ¿No le ha pasado a usted que a veces usted quiere ir a orar y a los 3 minutos ya está cabeceando? Y dobla su rodilla, Padre. Ay, Señor Jesús, gracias. 5 minutos después. Pero póngase a ver la Rosa de Guadalupe hasta con los ojos pelones. 5 o 6 horas. ¿Sí? Así ya ni se diga el TikTok. ¿Sí? Y para orar, no, a la hora de la predicación están. Yo digo, no se estará manifestando un demonio ahí o va a echar fuera en el nombre de Jesús. Pero para otras cosas, ni pestañean, vaya.
¿Me explico? Cuando Dios quiere manifestarse, les entra un sueño, una flojera, una pereza. Les duele todo. Ay, me duele la pestaña. Me siento mal, me dolió el pelo de la nariz, no voy a ir a la iglesia. Diosito sabe que estoy enfermo. Porque Dios quiere libertarlos y esas cosas que están en su vida no los quieren soltar. Y claro, tratan de alejarlos de la presencia del Señor. ¿Sí? Yo les aconsejo que tengan su Biblia física para leerla, amén. Yo sé que muchos tienen su teléfono, pero voy a leer un pasaje de la Biblia, agarran su iPhone 16, ¿verdad? Y abren Génesis y todo, y de pronto notificación de Facebook. A ver, 5 horas después, ay, ya se me olvidó, ay, mañana leo. ¿Me explico? Y por cosas así, mis amados hermanos, empieza la decadencia. Ay, el pastor es muy exagerado. Es que cuando minimizamos las cosas así empieza. Y después perdemos el control. Y este hombre no podía solo, entonces tuvo que llegar Jesús. Jesús no pasó por ahí por casualidad. Jesús llegó con un propósito. Es decir, tú estás aquí no por casualidad, sino por un... Dios quiere hacer libre. Te quiere hacer libre a ti, libre de tu casa, libre de tu familia. Amén. Y el Señor sabe que nosotros muchas veces no podemos en nuestras propias fuerzas. ¿Me explico? Necesitamos de la intervención de su presencia. Por eso, los que tienen el fuego del Espíritu Santo y sienten que se está apagando, pídale al Señor que avive su corazón. No se conforme ni se quede de brazos cruzados. Hay gente que dice, ay, pastor, yo me acuerdo que hace 15 años yo oraba 7 horas de corrido. Y ahora, no, ya no. No se conforme. Vuelva al fuego. Vuelva al gozo. Vuelva a la pasión. Dígale al Señor, vuelve a avivar mi corazón como hace 7 años. ¿Me explico? No se amolde, no se acomode. Si la pasión está muriendo, dígale al Señor, aviva mi corazón. ¿Sí? Si ya no hay fuego por leer su palabra, dile, Señor, pon en mí el deseo de leer tu palabra. Porque este hombre tuvo que venir Jesús a él para cambiarle su condición. Amén. Por eso, en el versículo 11 de Marcos capítulo 5 dice, estaba allí cerca del monte un gran hato y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús, ¿qué hizo? Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido ¿qué? Y que había tenido, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Sentado, vestido. Amén. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Pero, ¿cuándo cambió la condición del endemoniado? ¿En qué momento cambió? Cuando llegó Jesús. Jesús trajo libertad. Dice que estaba sentado, vestido. Es decir, solamente Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida. Puede cambiar la decadencia. ¿Me explico? Es decir, nadie va a poder, si deja a Jesús a un lado, si no cultiva su relación con Cristo. Usted no va a poder hacer los cambios en su vida por cuenta propia. Necesita la intervención del Espíritu Santo. ¿Me explico? Por eso debe de buscar cultivar su relación con el Señor.
Solo el Señor va a poder libertarlo de esas influencias que a veces vienen a nuestra vida, que nos hacen perder el control. Solamente a través de la comunión, de la oración, de la meditación de la palabra, del ayuno, del congregarse, cambiará nuestra condición. ¿Me explico? Entonces, si alguien siente que ha estado perdiendo el control y que ha dado lugar en su vida a muchas cosas, acérquese nuevamente a la presencia del Señor, porque la presencia del Señor cambiará su vida. ¿Me explico? Si usted dice, ¿y por qué últimamente me comporto así? Bueno, es muy probable que descuidaste tu relación con Dios. Y para volver a ese estado que tenías antes, necesitas reconectarte con el Señor Jesucristo. ¿Me explico? Porque solo Cristo puede cambiar las vidas y nadie más. Amén. Entonces, para cambiar la decadencia del hombre, se necesita la persona de Cristo en su corazón. Amén. Todos tenemos batallas todos los días, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos hemos avanzado en algunas áreas de nuestra vida, otros no tanto, pero solamente con el Señor podemos vencer. Amén. Entonces, finalizamos. Este hombre, este endemoniado gadareno, no nació así. Llegó a esa condición por tomar quizás malas decisiones, por no ser valiente y sacar de su vida cosas que tenía que sacar. ¿Sí? Por ser orgulloso quizás, porque no escuchaba consejo de nadie, porque quería hacer lo que se le daba su regalada gana. Y por eso llegó a esa condición. Yo creo que quizás hubo gente que le dijo, mira, pon atención en lo que está. No. Nadie nada. Y por ese orgullo llegó a estar en esa condición. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Ese hombre se hizo altivo, ¿verdad? Dijo, por más todo esto, y el Señor lo derribó y lo hizo ser como una bestia hasta que lo quebrantó. Entonces muchas personas, hay gente que les aconseja, que les dice, pero no les gusta escuchar consejo. A veces busca a las personas que le dan por su lado, ¿sí o no? A veces van y solamente se juntan aquellas personas que les dicen, sí, está bien lo que estás haciendo. ¿Verdad? No, qué bueno que le pegaste con el sartén. Qué bueno que no le diste de comer. No, hombre, yo así le hago a mi marido también. Cuando se me pone bravo, no le doy ni lonche le echo. Y vienen con la pastora, ¿y qué hago? Hermana, la palabra de Dios dice que debe ser una mujer sumisa. Ay, no, eso no. Humillarme yo, si ni mi papá. Por eso está como está. Y va con otra persona que dice, está bien, más duro, dale. Ahora déjalo dormir afuera. Ahora no le lave su ropa. Y por eso llegan a esa condición. ¿Me explico? Entonces, nosotros debemos de estar conscientes. Este hombre no llegó, no nació así. Llegó a esa condición por decidir mal. Yo creo que a nadie nos gustaría estar en esa condición, ¿o sí? ¿No? ¿Verdad? A veces llegamos a estar a veces nos enfermamos porque descuidamos nuestra salud. ¿Verdad? Está bien tomar un poquito de refresco, pero algunos toman un refresco de 3 litros en la mañana, mediodía y en la noche. Una semana después, ¡ay, Señor! Señora, su milagro. Sí, el milagro voy a hacer que te voy a dejar sin un peso para que no tengas que comprar refresco. ¡Ay, no! Pero es que hasta piden fiado en la tienda. Aquí no hay de esos, gloria al Señor. Se fueron. Hermano, hermana, cuide su salud. La coca es del diablo. Ay, no es mía, yo la compré. No coma tanta carne, no coma esto, aquello, otro, cuide nada. Y llegan a estar en una condición. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. Entonces nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nuestras decisiones. ¿Sí? Porque si no somos responsables vamos a estar en una decadencia. Es decir, vamos a ir de más
a menos. Y cada vez menos, hasta llegar a la condición como el endemoniado Gadareno, que ya no tenía control de su vida. Ya los demonios habían tomado control de su vida. ¿A alguien le gustaría estar así? No. Entonces, esforcémonos por acercarnos a Dios. ¿Me explico? Y si alguien en esta mañana reconoce que está lejos de Dios, acérquese al Señor y pídale perdón y pídale al Señor que vuelva a llenar su corazón para que tenga hambre y pasión por su presencia. Amén. Los jóvenes, los adolescentes, los adultos, todos podemos acercarnos a Dios. Amén. Quiero invitarles que se pongan de pie en esta